Oye, ¿te puedo contar algo? Esta historia no es mía. Me la pasó un amigo. Él mismo me sentó en esta mesa, igual que yo te estoy hablando ahorita, y me dijo: tienes que contarla, porque si no, se me queda aquí. Y se señalaba el pecho. Resulta que este compa tenía un familiar, un primo que era tailero, un tipo serio, de esos que no se andan con cuentos. Pero una noche, después de un viaje largo por la carretera 37, llegó a la casa con la camisa pegada al cuerpo del sudor frío. No era miedo lo que traía, era otra cosa. Como si hubiera visto algo que le hubiera quebrado algo por dentro. Nos sentamos a tomar un café, bien cargado, como le gusta a uno cuando sabe que lo que habían es pesado. Y entre sorbo y sorbo, me fue soltando pedazo por pedazo lo que su primo le había contado. Una historia de esas que se te quedan grabadas en la cabeza. Porque no es como las de las películas. Esto pasó aquí, en nuestras carreteras. Así que lo que vas a escuchar no son inventos míos. Son palabras que me prestaron para que no se pierdan. Palabras que llegaron a mis oídos entre el humo del café y el silencio incómodo de una cocina a medianoche. Dale pausa a este video y haz tu palomita y ponte cómodo que empezamos. Había una vez, en una carretera que tal vez tú mismo has recorrido, una leyenda que nació de una noche silenciosa. Esta es la historia de la última llamada de Rigoberto Valdés. Pero todos en la carretera lo conocían simplemente como el Beto. Era un tipo normal, como tú o como yo. Un trailero con más de 20 años surcando el asfalto. Conocía cada curva, cada bache y cada restaurante de mala muerte entre Sonora y Texas. Era un hombre de rutina, de esos que toman su café a la misma hora y le hablan por teléfono a su esposa María cada vez que hace una parada. Pero esa noche, la del 12 de febrero, algo no estaba bien. Si buscas en foros viejos de traileros, aún puedes encontrar hilos sobre él. Comentan que el Beto le dijo a María en esa última llamada que un tráiler blanco lo venía siguiendo desde hacía rato. Lo raro, lo que le heló la sangre, era que por más que él aceleraba o frenaba, el tráiler blanco siempre mantenía la misma distancia. No se acercaba ni se alejaba. Era como una sombra pegada a su retrovisor. María le dijo que seguramente era el cansancio, que se detuviera a dormir un poco. Él solo atinó a murmurar: «Se me hace raro, ama. Ese camión no lleva placas». Y colgó. Minutos más tarde, en la frecuencia 19 de la radio, la que usan todos los traileros para hablar, la estática se cortó de repente. Los conductores que iban por ese tramo oyeron la voz del Beto, pero ya no era la de un veterano tranquilo. Era la voz de un hombre con el pecho apretado por el miedo. Entre cortes se le escuchó decir: «Oigan, ¿me escuchan? Ahí está otra vez. Pero ahora viene adelante, me está cerrando el paso, está frenando en seco». Luego, un sonido desgarrador, como un golpe seco de metal. Y después, un silencio absoluto, mucho más aterrador que cualquier grito. La patrulla caminera encontró su camión horas después. El motor todavía estaba encendido. Las luces bajas iluminaban la banquina vacía. La puerta del conductor estaba abierta de par en par, balanceándose suavemente con el viento de la madrugada. No había señales de lucha, ni de forcejeo. No había nada, solo su termo de café caído en el suelo, con un poco de líquido caliente todavía manando lentamente. Era como si el Beto simplemente se hubiera evaporado en el aire frío de la noche. No había rastro del tráiler blanco. No había huellas en el asfalto más que las de su propio camión. La investigación no llegó a ninguna parte. Pero esa noche, en esa carretera desolada, la leyenda dejó de ser un rumor para convertirse en una advertencia. Y la primera regla, la que todos repiten en voz baja en las paradas de camiones, quedó clara. Si ves un tráiler blanco sin placas,
que no te sigue, sino que te espera, ya es demasiado tarde. Después de lo del Beto, el miedo en la carretera ya no era un fantasma, era una realidad. En los locatarios, en lugar de fútbol y chismes, de pronto solo se hablaba de una cosa: las reglas. Porque lo que le pasó a Rigoberto no fue un caso aislado. Otros comenzaron a verlo, y de esos testimonios contados con la voz baja y los ojos mirando hacia la oscuridad, nacieron las advertencias, las reglas para sobrevivir al tráiler blanco. La primera regla es la más importante, y Paco, un conductor de Guadalajara, casi la paga caro. Él lo vio una noche, estacionado en el arcén, totalmente oscuras. Paco, como buen samaritano, pensó que el compañero tenía una falla mecánica. Bajó con su linterna gritando: «¡Oye, ¿se te ofrece ayuda?». Pero al acercarse a la cabina, el vidrio estaba tan negro que ni su linterna podía penetrar la oscuridad de adentro. Y entonces sintió un frío que le caló hasta los huesos. No era el frío de la noche, era un hielo que venía de ese camión. Dio media vuelta y corrió de vuelta a su cabina. Cuando arrancó y pasó junto al tráiler, juró por lo más sagrado que en el segundo justo antes de rebasarlo, la luz interior de la cabina se incendió un instante, mostrando que el asiento del conductor estaba vacío. Regla número 1. Si lo ves parado y con las luces apagadas, no te acerques. Jamás. La segunda regla es sobre cómo te persigue. Un muchacho nuevo, al que le decían el Chino, contó que lo vio por primera vez en su retrovisor pegado a su defensa. Asustado, pisó el acelerador a fondo. Después de unos minutos de curva y curva, respiró aliviado, pensando que lo había perdido. Pero el alivio le duró poco. Allá adelante, en una recta interminable, lo vio de nuevo. Estaba parado en medio del carril, bloqueándolo por completo. El tráiler blanco no te sigue, te espera. Siempre te aparece adelante. Es como si pudiera estar en dos lugares a la vez, o como si supiera exactamente por dónde vas a pasar. Y luego está la tercera regla, la que te quita el sueño, la que cuentan los que lograron esquivarlo en ese último segundo. Dicen que si pasas junto a él y por un error tu mirada se desvía hacia el retrovisor para verlo, no verás el camión. Verás, con una claridad espantosa, la cabina. Y en el asiento del pasajero, sentado y con la cabeza agacha, verás la figura pálida de un hombre. Y algunos, con la garganta seca del susto, juran que en ese hombre reconocieron la gorra y la camisa cuadros que siempre usaba Rigoberto, el Beto Valdés. El fantasma no viaja solo, y no solo busca un reemplazo, busca un copiloto para toda la eternidad. Por eso, la regla final, la que todos repiten como un mantra cuando la noche se pone muy oscura y la carretera muy sola, es: si lo logras pasarlo, acelera, no miras atrás y reza para no encontrar nunca un compañero de viaje en el asiento a tu lado. Toda leyenda, por más oscura que sea, tiene un principio. Un momento en el que la tragedia se clavó tan hondo en un lugar que parte de ella se quedó pegada para siempre. Para entender por qué el tráiler blanco vaga sin rumbo, hay que viajar atrás en el tiempo. Más de 40 años y hablar de un hombre llamado Emiliano Zavala. Emiliano no era un fantasma, era un trailero de carne y hueso, famoso en su época por tener el camión más reluciente de toda la ruta. Un trocón color azul rey, con detalles en plata que brillaban con el sol. Era un hombre orgulloso de su trabajo, pero también ambicioso. Y en esos tiempos, la ambición a veces te llevaba a aceptar cargamentos que no preguntabas demasiado.
Circulan rumores en foros viejos, comentarios borrosos de gente que dice que sus abuelos lo conocieron, que Emiliano trabajaba para un cártel menor, moviendo mercancía que no aparecía en sus papeles. La traición llegó una noche de lluvia, en un tramo solitario que hoy es el kilómetro 83. Sus propios socios, los mismos que le pagaban, lo estaban esperando. Lo sacaron a la fuerza de su cabina. Dicen que lo obligaron a arrodillarse en el lodo, frente a los faros de otros vehículos. Lo que pasó después fue brutal. Asesinaron a su compañero de viaje, un muchacho joven que solo iba aprendiendo el oficio, delante de sus ojos. Y luego, con Emiliano aún con vida, viendo cómo la vida se le iba a su amigo, hicieron lo que para un trailero es la mayor humillación. Rociaron su preciado camión con gasolina y le prendieron fuego. Cuentan los que creen en estas cosas que los últimos segundos de Emiliano no fueron de miedo, sino de un coraje infinito. Con la luz de las llamas reflejándose en sus ojos, maldijo la carretera. Juró que nunca la abandonaría, que se quedaría para siempre en el asfalto y que ya no viajaría solo. Que todos aquellos que se creyeran dueños de la noche, como él mismo se creía, conocerían su misma desesperación. El camión azul rey se carbonizó por completo. Pero la leyenda dice que su alma, retorcida por el rencor, no se fue con él, que se fundió con el humo y la ceniza, y que de ahí renació noche tras noche, como un espectro pálido y frío, el trailer blanco. El color no es un color, es la ausencia de todo. Es el vacío que dejó el fuego. El trailer blanco no es un vehículo, es el ataúd rodante de Emiliano Zavala. Y su maldición no es solo vagar, es repetir su propia captura una y otra vez para llenar el silencio eterno que lo habita. Por eso busca copilotos. Por eso se lleva a hombres como el Beto. Porque en el fondo, el fantasma no es un monstruo. Es un hombre eternamente solo, condenado a repetir para siempre la noche en que todo lo perdió. Un año después de que la carretera se tragara a Rigoberto Valdés, el caso estaba frío. Para las autoridades, era otro archivo más en un cajón. Pero para su familia y los compañeros que aún lo recordaban, no había cierre. Y a veces, el desespero por una respuesta te lleva a encontrar cosas que tal vez era mejor no haber encontrado. Fue durante una revisión de rutina, una de esas que le hacen a un camión que ya no va a rodar nunca más, que el mecánico encontró algo extraño. Detrás de una cubierta suelta del panel de instrumentos, como si alguien lo hubiera escondido a prisa, estaba el diario de viaje de El Beto. Era una libreta modesta, llena de anotaciones de gasolina, horarios y números de teléfono. Pero en las últimas páginas eran distintas. La letra, antes firme y clara, se volvía temblorosa. Un garabato de alguien que escribía con el pulso saltando. Ahí estaba la verdad, no la de los reportes policiales, sino la de un hombre sintiendo cómo el miedo le trepaba por la espalda día a día. Una entrada decía: lunes, el tráiler blanco otra vez, no solo en la carretera. Esta pendubia estacionado en el restaurante La Pasadita estaba vacío, nadie bajaba o subía. Le pregunté al mesero y me dijo que ese camión no estaba ahí, que yo estaba viendo cosas. Otra anotación
aún más escalofriante, decía: miércoles, soñé con él, con el del tráiler. No me dijo su nombre, pero supe que era Emiliano. Me pidió que manejara su camión, que él estaba muy cansado. Al despertar, había barro en mis botas. Pero la última anotación, la que heló la sangre de todos los que la leyeron, estaba escrita con una urgencia desesperada. Decía: ya no aguanto, me está esperando. Esta noche me espera en el kilómetro 83. Dice que si acepto ser su copiloto, me dejará ver a mi familia una última vez. Es mi única salida. Que Dios me perdone. Junto a la libreta, en el mismo escondite, había una memoria USB pequeña. Cuando la conectaron, solo había un archivo de audio. 3 minutos y 14 segundos. Al reproducirlo, se escuchaba primero la respiración entrecortada del Beto, el crujido de su asiento de cuero. Se le oía murmurar: no es real, no es real. Y entonces, claramente, una segunda voz surgió de fondo. Una voz ronca, áspera, como de garganta llena de tierra, que susurraba con una calma aterradora: solo es un viaje más largo, Rigoberto. No te dolerá. Pon la radio en mi frecuencia. Hubo un jadeo, un sonido seco y luego el chirrido de la puerta de la cabina abriéndose lentamente. Después, solo el rum rum del motor al ralentí y el viento silbando por la puerta abierta. Era la prueba que todos temían. No era una desaparición, era una invitación forzada. Y la evidencia demostraba que el Beto, en su desesperación final, había aceptado subir a ese tráiler, no como un prisionero, sino como un nuevo copiloto para una eternidad de viajes a través de la noche. Siempre llega el momento en que la leyenda deja de ser una historia que cuentas y se convierte en algo que te mira a la cara. Con el diario de El Beto y el audio de la memoria USB en la mano, ya no había vuelta atrás. Un equipo, un par de locos con más coraje que sentido común, decidimos ir al lugar donde todo terminó para Rigoberto y donde tal vez todo empezó para Emiliano Zavala. Fuimos al kilómetro 83. Era más frío de lo que imaginábamos, no un frío normal, sino ese que se te pega a la piel aunque traigas chamarra. Instalamos las cámaras, las térmicas, los grabadores de sonido. Las horas pasaron y solo había silencio, un silencio tan pesado que parecía que te aplastaba. Empezamos a pensar que todo estaba en nuestras cabezas, hasta que, cerca de la medianoche, la cámara térmica lo captó. No fue algo que pudiéramos ver con los ojos, fue en la pantalla de la cámara, una masa de frío intenso, una mancha azul y violeta en medio del calor de la carretera que de pronto tomó la forma perfecta de un tráiler. No estaba en las otras cámaras, solo en esa. Y en ese mismo instante, la radio de nuestra camioneta se encendió sola. No hubo estática, solo un silencio vacío que de pronto se llenó con una voz que no olvidaré jamás. Era profunda, cansada, y dijo claramente: otro viaje comienza. Fue entonces cuando Miguel, el que estaba a cargo de la cámara principal, gritó, no un grito de susto, sino uno de descubrimiento horrorizado. Allí, a unos metros, parada entre las sombras al borde del camino, había una figura, alta, delgada, con lo que parecía ser una gorra de trailero. No se movía, solo estaba ahí mirando, y aunque no podíamos distinguir su rostro en la oscuridad, todos sentimos esa mirada fija en nosotros, pesada como el plomo. Miguel, con la mano temblorosa, apuntó la cámara hacia ella. La figura no hizo ningún gesto, no nos amenazó, solo se dio media vuelta lentamente y comenzó a caminar hacia la oscuridad, desvaneciéndose como el humo. Pero justo antes de desaparecer por completo, se detuvo
y por una fracción de segundo su cabeza giró hacia la cámara. En ese instante, bajo la visera de la gorra, no vimos ojos, solo 2 puntos de una oscuridad más profunda que la noche misma, vacíos y eternos. No encontramos el cuerpo de El Beto, no resolvimos el misterio. Al contrario, lo hicimos más grande, porque esa noche entendimos la verdad más aterradora de todas. El trailero fantasma ya no solo busca a los que van solos en sus camiones, ahora sabe de los que venimos a buscarlo, de los que queremos contar su historia. Y nos miró, nos registró. Tal vez no se lleve a los vivos en su tráiler, tal vez solo esté reclutando oyentes para su eterna travesía, porque desde esa noche, en el silencio de mi propia casa, a veces creo escuchar muy lejos el run run de un motor que no debería estar ahí. Y así la carretera se queda en silencio, pero no vacía. El tráiler blanco sigue ahí fuera, en algún tramo oscuro que tal vez tú y yo conocemos. Emiliano Zavala sigue al volante, Rigoberto Valdés a su lado. Y quizás en este mismo instante estén buscando un nuevo copiloto. Esta historia no terminó, solo se detuvo un momento para que nosotros le escucháramos. Ahora el relato regresa a la noche, a donde pertenece. La próxima vez que estés manejando solo, muy tarde, y veas por el retrovisor un par de luces blancas que no se acercan ni se alejan, recuerda las reglas. No te detengas, no mires al asiento del pasajero y acelera. Acelera como si tu alma dependiera de ello, porque en la carretera nunca se sabe quién o qué podría estar ya viajando contigo. ¿Ya revisaste tu retrovisor? Suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna de mis historias. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte hasta el final. Aquí me despido. Feliz noches.